Vamos a esperar unos 5, 8 minutitos para que se sumen una buena cantidad de asistentes y partimos. Buenas tardes a todos los que se van uniendo a la transmisión. Recuerden que tienen que dejar su asistencia con nombre y apellido y municipalidad a la que pertenecen en el chat para efectos de asistencia. Ya tenemos 145 participantes. Y las preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Si las ponen en el chat, donde dice chatear, se pierden las preguntas. Bueno, por mientras voy a ir saludando. Bienvenidos a esta nueva sesión de este curso que hemos llamado Fundamentos del Derecho Municipal, que ha sido bastante productivo, con harta participación. Comentarles de paso que tuvimos un inconveniente con el expositor, el profesor Luis Cordero, que le surgió un inconveniente laboral, por lo que su módulo ha sido reagendado para el miércoles 22 de 17 horas a 18:30, con el mismo link que ya tienen de acceso. Por lo que esta sesión va a ser más cortita, va a ser hasta las 6:30 aproximadamente. Juan Esteban, ¿estás por ahí, por casualidad? Sí, Jocelyn, aquí estoy, al tiro enciendo la cámara. Me está acompañando también el abogado Juan Esteban Villalonco, que es director de control de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Y en honor al tiempo, vamos ya a partir, tenemos 155 asistentes. El día de hoy vamos a analizar las auditorías municipales. Para ello nos acompaña desde la Contraloría General de la República don Eduardo Díaz Araya. Don Eduardo es contador público y auditor de la Universidad Católica del Norte, es magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con experiencia en el ámbito público por más de 20 años. En la Contraloría General de la República ha desempeñado diversas labores en el área de la fiscalización. Fue Contralor Regional de Coquimbo entre los años 2014 y 2017. Desde el año 2017 se desempeña como jefe de división de auditoría. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jocelyn. Muy bien. Primero que todo, quiero agradecer la invitación de la asociación. Para nosotros como Contraloría es muy importante dar a conocer nuestro rol y en ese contexto esta actividad, y felicito también por la iniciativa que se mantiene por mucho tiempo. Así que muy contento de participar y también saludar a todos los funcionarios y funcionarias que se van conectando. Yo también estoy conectado al chat, así que veo que hay representación de todas las regiones, en todas las comunas, y para mí es un agrado poder participar en esta sesión. Voy a compartir la pantalla. Por favor, que me digan si es que se visualiza bien. Se ve perfecto. Ya, ok. Adelante. Listo. Bueno, en esta presentación lo que quiero dar a conocer es un poco el rol de la Contraloría General en relación con la función que me compete, que son las auditorías. El control, podríamos decir que los acompaña permanentemente en la labor cotidiana desde el funcionamiento de las municipalidades. Y en ese contexto quiero mostrar un poco cómo se desarrolla, cómo nosotros conformamos la auditoría y un poco el proceso. Bueno, la función de auditoría en general nosotros la entendemos no necesariamente como un control punitivo, principalmente el enfoque de la función de auditoría como un examen crítico y sistemático de operaciones, programas, procesos, tiende a una búsqueda principal de apoyar el fortalecimiento de los procesos internos. Y en ese contexto es un control constructivo. No necesariamente nosotros lo que andamos buscando son las debilidades, las deficiencias, sino que lo que queremos lograr es que estas situaciones que se acreditan con hechos objetivos que ayudan a tomar decisiones permitan a las entidades fortalecer su funcionamiento interno. A veces nosotros tenemos una auditoría enfocada a un área específica. Vamos a revisar el abastecimiento, por ejemplo. Lo que nosotros buscamos, más que ver que efectivamente las operaciones que nosotros seleccionamos en una muestra estén bien, son que las debilidades que nosotros podamos encontrar de esos procesos permitan corregir a futuro su actuación, que efectivamente se enriele ese procedimiento interno, se fortalezcan los controles, se establezcan las líneas de acción en virtud del cumplimiento normativo, y para aquello nosotros tenemos que entregar a través de los informes de auditoría recomendaciones de apoyo al fortalecimiento de la gestión. Quiero dejar bastante en claro que en cada proceso o en cada procedimiento y en cada entidad existen líneas de control, y esas líneas de control uno las puede encontrar en diversas literaturas, pero para nosotros como Contraloría General existen 4 líneas de control. Y en esas 4 líneas de control uno puede entender que la principal línea de control es de la alta dirección, y en esa alta dirección se establecen, es de responsabilidad de la jefatura, en este caso de los alcaldes, que establecen el actuar de los funcionarios bajo su control, establece el ambiente de control. Y uno podría decir cómo establece el ambiente de control. Se establece particularmente a través de la definición de las estructuras, los mecanismos, los procedimientos y las definiciones de control sobre la operación de la entidad. Hay muchas cosas que están regidas por la normativa, pero efectivamente en el procesamiento interno, y acá los dictámenes son bastante claros, tanto la jurisprudencia de la Contraloría como la ley establece que el procedimiento administrativo, es decir, la
los procesos, procedimientos y controles son resorte de la definición de la autoridad. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver una materia financiera, todo ese procedimiento administrativo es realizado por la propia entidad. El establecimiento de su sistema contable es propio. Nosotros lo que velamos es porque la regularidad de las operaciones se ajuste a ese parámetro general definido por la alta dirección. Y por eso tienen que establecer los procedimientos y controles, también buscando una generación de competencias de todos los funcionarios y funcionarias para poder ejercer esas labores. En esta segunda línea de control, después de ese, podríamos decir, panorama general de ambiente de control, están los funcionarios, y en esos funcionarios son los responsables de aplicar estos procedimientos para verificar si es que existen o no los controles implementados. Ejemplo, se define un procedimiento, un manual de compras públicas, y el manual de compras públicas establece ciertas características, ciertos pasos. Nosotros tomamos eso como estándar y efectivamente verificamos si está de acuerdo a la normativa. Si es que es así, ese sería el estándar óptimo, y nosotros vamos a verificar que esa regularidad de actuación esté sujeto tanto a la normativa general como a los procedimientos implementados. Cada funcionario sabe dónde podrían existir estas brechas de procedimientos, esas brechas normativas. Entonces está en los propios funcionarios levantar las alertas permanentes y por poder ir corrigiendo las actuaciones en virtud de lo que se está viendo. En tercera línea están las direcciones de control, y las direcciones de control, al fin de cuentas, tienen que velar por el cumplimiento de los fines institucionales con el apego al ordenamiento jurídico. En el caso de la municipalidad está su artículo 29 que establece específicamente cuáles son las labores, y en ese contexto podríamos decir que tanto las direcciones de control como esta cuarta línea que está la Contraloría acá, tienen que velar por el cumplimiento de los fines institucionales. Para nosotros, estas 4 líneas que están aquí son un círculo virtuoso, es decir, cada una genera como una barrera de contención para poder efectuar o velar porque el funcionamiento de cada una de las, en este caso de cada una de las municipalidades, se ajuste al ordenamiento jurídico, pero sin perder de vista que tienen que cumplir la función pública encomendada. Entonces, principalmente nosotros como Contraloría General estamos en la cuarta línea de control con un control ex post para pronunciarse en los procedimientos, programas, principalmente las actuaciones que ya se materializaron por la administración. Entonces, el sistema de control interno, como recién conversábamos, es definido por la propia entidad, y si bien todos tienen participación en este sistema de control, la alta dirección genera este rayado de cancha base que es necesario para poder ajustar todos los procedimientos de actuaciones de cada una de las unidades, departamentos y direcciones municipales a ese ordenamiento. Desde el punto de vista de la función que nosotros desarrollamos, nosotros lo separamos en 3 fases: planificación, ejecución y seguimiento y apoyo al cumplimiento. ¿Cómo planificamos las auditorías? A veces dicen, ¿por qué a mí me toca muy recurrentemente? Yo salí con el premiado siempre. Hay algunos que pueden pensar que nosotros tenemos se piensa a veces que nosotros tenemos alguna mirada particular respecto de alguna municipalidad, y no, la verdad es que no. Nosotros lo que hacemos es hacer un proceso de planificación general, y ese proceso de planificación general nos incluye a todos. Pero para poder incluirlos a todos, nosotros tenemos diversos insumos, y estos insumos son principalmente denuncias, los presupuestos de contabilidad, análisis de fuentes internas y externas. Nosotros analizamos diversa información. Por ejemplo, nosotros de análisis de fuentes internas, ustedes saben que nosotros tenemos el SIAPER, el Sistema de Información de Administración y Personal de la Administración del Estado. En esa fuente de información nosotros podemos verificar y establecer a nivel de procesos masivos de datos dónde pueden generarse alguna alerta, algunos riesgos que nos indiquen que tenemos que ir a una materia en particular en una entidad particular. Lo que nosotros hacemos es que tomamos las fuentes de información, registro civil, compras públicas,
en la contabilidad, los sistemas de personal de la administración del Estado, por mencionar algunos, y nosotros hacemos procesos de análisis masivo de datos donde les pueden dar algunas señales de alerta respecto de algunos riesgos que se estén generando. Medios de comunicación, obviamente nosotros estamos muy cerca de la comunidad y en ese escenario nosotros tenemos que analizar lo que pasa en el entorno. Nuestra auditoría, nuestro proceso de planificación es flexible y efectivamente permite recoger también la información de diversos medios de comunicación. Los consejos de la sociedad civil, en este caso el que nosotros establecimos con el equipo es el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil de la Contraloría General, donde diversos actores del ámbito público-privado están incorporados para proporcionarnos insumos que nos permitan focalizar las labores de auditoría. Compromisos internacionales, efectivamente nosotros participamos de OLACEF, que es la agrupación que rige a todas las CFS a nivel latinoamericano y del Caribe, y en ese contexto nosotros tenemos algunos compromisos internacionales. Además, desarrollamos algunos préstamos en resorte de algunos compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes se fijan, nosotros cuando tenemos que desarrollar esta planificación de auditoría, tenemos diversos insumos, pero es muy difícil. Nosotros tenemos el problema económico principal: recursos limitados, necesidades múltiples, todos son sujetos de control, y en ese sujeto de control, efectivamente, nosotros necesitamos definir cuál es la entidad y la materia a auditar. Y para aquello es bastante difícil, y nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis de todos estos insumos, generar matrices, indicadores de riesgo que nos permitan a nosotros identificar primero. Por ejemplo, acá nos están dando las buenas tardes desde Caldera, elegir la Municipalidad de Caldera, pero después de elegir la Municipalidad de Caldera, nosotros tenemos que también saber cuál es la materia sujeta a la fiscalización. Es decir, de todos los procedimientos administrativos, de todos los procesos que tiene una municipalidad con un origen general de ingresos, con todo el clasificador casi de gastos, con servicios traspasados, ver dónde se generan las mayores alertas para poder nosotros focalizar la fiscalización. Y posteriormente, nosotros lo que hacemos son propuestas de fiscalización que pasan a los comités respectivos para la aprobación final. Este análisis es principalmente con mucha tecnología desde el punto de vista de análisis de fuentes de información que nosotros podemos tener acceso. Es flexible porque efectivamente está muy cercano a lo cotidiano. Nosotros estamos muy cercanos a lo que impacta a la ciudadanía. Para nosotros las municipalidades son de vital relevancia, entendiendo que son el punto más cercano a la comunidad, a la sociedad, y el cumplimiento de su función atañe directamente el bienestar de la comunidad. Tenemos un enfoque dinámico, es decir, nuestra planificación, como es flexible, efectivamente se puede adaptar. Nosotros pudimos adaptarnos perfectamente en nuestra planificación, por ejemplo, en pandemia al COVID, y todo lo que nosotros teníamos planificado inicialmente ha sido un poco postergado para verificarlo nuevamente, porque la pandemia, al fin de cuentas, y los recursos pandemia fueron tomando mucho de nuestra planificación durante el año pasado y a lo mejor al principio de este. Nuestra forma de planificar está basada en riesgo, como yo recién lo comentaba, desde el punto de vista de analizar los diversos indicadores, ver las alertas tempranas que nos permitan identificar situaciones anómalas. Los tipos de fiscalización, ¿con qué se pueden encontrar ustedes? Cuando el equipo de auditoría se presenta en la municipalidad, al fin de cuentas, lo que está diciendo es que va a iniciar una fiscalización. ¿Qué tipo de fiscalización es? A lo mejor a veces uno le da la materia, pero es importante también que ustedes entiendan el enfoque. Y en el enfoque de las auditorías, nosotros como auditorías programadas, desde el punto de vista de la planificación, nosotros tenemos auditorías de cumplimiento, auditorías financieras, auditorías 3C que le llamamos nosotros, que son de eficiencia, eficacia y economicidad. Bueno, en las auditorías de cumplimiento principalmente lo que hacemos es verificar que se ajusten a la normativa aplicable al proceso que nosotros estamos revisando. En el caso de la auditoría financiera, lo que hacemos es tomar los estados financieros, en este caso sus balances, sus estados presupuestarios,
para verificar si es que efectivamente son razonables, si la fotografía a una fecha determinada, ejemplo, al 31 de diciembre del 2020, es una fotografía nítida, que las cuentas reflejen lo que realmente deberían reflejar y no tengan estas situaciones a veces abultadas respecto de cuentas, por ejemplo, cuentas por cobrar, de ingresos por percibir, o a lo mejor un endeudamiento bajo en circunstancias de que el endeudamiento es mucho mayor a lo que se pensaba que era. En el caso de la auditoría de 13, nuestro enfoque es un poco distinto y lo que nosotros vemos es efectivamente si un programa, un proceso, una actuación o las operaciones están en virtud de estos cumplimientos, de estos principios fundamentales que es eficiencia, eficacia y economicidad. En ese contexto, lo que nosotros hacemos es entregar recomendaciones de gestión para que se puedan adoptar las medidas que ajusten un comportamiento previamente planificado. Ejemplo, se estableció que el programa X, por ley, tiene que cumplir una finalidad específica y se estableció que tenía que abordar el 90% de la población. Nosotros tomamos los mismos parámetros definidos por la ley y la autoridad para chequear si es que eso se cumplió o no y cuáles fueron las debilidades de ese enfoque. Para poder nosotros entregar recomendaciones para que a futuro esos programas que son de beneficio a la comunidad se entreguen adecuadamente. En el caso de las investigaciones especiales y la inspección, son fiscalizaciones particulares. Ejemplo, en la municipalidad X se está vulnerando una situación y nos entregan todos los antecedentes. Nosotros hacemos una fiscalización no a la situación particular de Eduardo Díaz, que está incumpliendo la jornada o se le están pagando la hora extra sin ejecutarse. Nosotros revisamos el proceso completo de horas extras y nosotros lo que hacemos es más que verificar casos particulares, nos pronunciamos sobre un procedimiento o sobre un proceso completo. En el caso de la inspección, son cosas más particulares, son actuaciones individuales generalmente, una actuación particular de un funcionario que nosotros pedimos información, validamos en terreno si la conducta puntual se está desarrollando o no. Nosotros entregamos todos estos antecedentes y lo que hacemos es pronunciarnos en virtud de una denuncia. En este caso, de las investigaciones especiales y la inspección, principalmente se originan por una denuncia, puede ser de parlamentarios, de la ciudadanía en general, a través de nuestro portal. La idea es que esta investigación especial y esta inspección no es planificada. Cuando nosotros desarrollamos este trabajo, lo que tenemos como resultante final son un pronunciamiento que establece observaciones. Y esas observaciones para nosotros están clasificadas. ¿Cuál es la observación? Un hecho, la constatación de un hecho que vulnera una norma. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros las clasificamos por complejidad. Altamente complejas, complejas, medias y leves. Esto es principalmente porque las altamente complejas generalmente están asociadas a una falta que puede traer consigo una responsabilidad administrativa, civil o penal. Y las leves son casos puntuales sobre la cual la municipalidad, en este caso los funcionarios, pueden regularizarlas directamente y a lo mejor les costará muy poco enfrentarlas y poder adoptar una medida administrativa de solución. Entonces, cuando nosotros desarrollamos las auditorías, tenemos como resultado en un producto, después de aquello, acciones correctivas y acciones derivadas. Las acciones correctivas, como dice la palabra, tienden a corregir el hecho observado. Es decir, no está el manual X o no está sancionado, hay que sancionarlo y se pasará a los procedimientos administrativos correspondientes, o a lo mejor, efectivamente, hay un procedimiento que no se ha adoptado correctamente en virtud de sus procedimientos internos y lo que tienen que hacer es regularizar una actuación.
Ejemplo, lo más fácil, cuando no se han realizado algunas acciones de cobranza, la entidad lo que hace es empezar a definir un procedimiento y posteriormente ejecutar esas acciones. Eso es una acción correctiva. La municipalidad tiene que tomar todas las medidas que permitan fortalecer ese procedimiento y mejorar su actuación. Y las acciones derivadas son que el hecho en sí, o los hechos constatados, tienen una acción derivada desde el punto de vista de la responsabilidad. Una responsabilidad administrativa, a lo mejor un sumario, que puede hacer ese procedimiento, ese sumario, esa investigación sumaria, la puede hacer la propia institución. Dependiendo de la magnitud, la puede hacer la Contraloría General. En el caso de las restituciones, cuando nosotros pedimos esas restituciones o en términos más generales, ese reintegro, efectivamente nosotros no le decimos que reintegren directamente, sino que se inicie un procedimiento de reintegro para recuperar esos fondos. ¿Y cómo lo hace, al fin de cuentas, la municipalidad? Da a conocer el hecho a la persona involucrada entregará los antecedentes y a lo mejor se regulariza la situación, y si no puede entregar los antecedentes, a lo mejor responderá que efectivamente va a reintegrar los fondos, y el procedimiento de reintegro, al fin de cuentas, soluciona la problemática. En el caso de los reparos, específicamente, parte a través del juicio de cuenta. El reparo es el inicio de la demanda, en una demanda civil, en el caso específico, en el Tribunal de Cuentas. La remisión a otros organismos principalmente es cuando nosotros estamos asociados a una revisión en una municipalidad en las finanzas, y nosotros podemos determinar que a lo mejor de la revisión, el caso más práctico que nos sucede regularmente es cuando a lo mejor hay un tipo de evasión tributaria, y como nosotros no podemos ver las materias tributarias, se lo entregamos al organismo competente, y el organismo competente sería impuesto interno. Denuncia al Ministerio Público eventual ilícito penal. Si nosotros advertimos esos hechos, nosotros también remitimos los antecedentes y realizamos las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público para proseguir esa investigación. Acá todos los informes de auditoría finales, de investigaciones especiales, inspecciones de obra pública, porque recuerden que no solamente auditamos las finanzas, sino que auditamos cualquier procedimiento interno, cualquier proceso interno dentro de una municipalidad. Y en ese contexto nosotros lo que hacemos es separarlos por temática, las inspecciones de obra pública en virtud de los aspectos constructivos, y los seguimientos se publican en nuestra página web. Es decir, una vez notificado, posteriormente lo que hacemos nosotros es publicarlo a través de nuestro sitio, contraloría.cl, y ahí están todos los informes públicos en un buscador, y ustedes a lo mejor pueden radicarlo. Hay un portal también municipal dentro de la página de la Contraloría, donde se pueden ver en una municipalidad, por ejemplo, todos los informes de auditoría que ha desarrollado están georreferenciados. Está la municipalidad X, uno la pincha y aparecen todos los informes de auditoría que se desarrollaron con las principales observaciones. Planificamos, ejecutamos, elaboramos los informes, y en ese contexto lo que falta es que la entidad adopte las medidas correctivas. En este caso, no está la conciliación bancaria, hay que realizarla. Entonces nos informan que está lista en un plazo X, generalmente 90 días, y lo que se hace es, estos equipos de fiscalización de seguimiento van a verificar que la acción correctiva que se comprometió la autoridad municipal a realizar, se realizó o no. Hay muchas veces que pasa y hay otras que no. Y por eso hay veces que particularmente no se toma la acción correctiva, porque la municipalidad puede que no tenga o tiene muchos problemas desde el punto de vista del conocimiento de la temática que nosotros estamos observando. Pueden requerir fiscalización, capacitación, o a lo mejor una orientación técnica, y por eso nosotros definimos un programa que se llama Programa de Apoyo al Cumplimiento, que existe en diversas municipalidades del país. Y en ese contexto lo que hacemos es tomar
los informes de auditoría con las principales observaciones y generar un convenio de colaboración con la municipalidad, con la entidad edilicia. Y vemos cuáles son los problemas base de sus procesos para apoyarlos en el fortalecimiento. Ejemplo, nosotros hemos desarrollado auditorías a la municipalidad X, fuimos una vez, 2 veces, 3 veces y la situación no cambia. En vez de nosotros perseguir la responsabilidad administrativa, que incluso podría existir, nosotros lo que queremos es que la entidad mejore su proceso. Y para mejorar el proceso a lo mejor hay una debilidad de conocimiento, de experiencia, de orientación. Lo que hacemos nosotros es entregar las distintas herramientas para que podamos analizar en conjunto durante un periodo de tiempo estas problemáticas y detectada la superación de esas problemáticas, nosotros con el apoyo técnico de la Contraloría, nosotros podríamos lograr superar definitivamente esa debilidad. Entonces, generalmente estos programas de apoyo al cumplimiento son alrededor de un año, donde nosotros en primera instancia tomamos los productos de auditoría, verificamos las temáticas, coordinamos las temáticas con la entidad municipal y lo que hacemos es generar reuniones de trabajo, trabajamos en conjunto, diagnosticamos, los apoyamos en las distintas alternativas porque estas herramientas son voluntarias, ustedes deciden si es que desarrollan A, B o C, nosotros damos las alternativas solamente en virtud de nuestro conocimiento y experiencia en la revisión. Entonces, en el seguimiento siempre para nosotros como división de auditoría y a lo largo del país, las contralorías regionales, que son los equipos llamados a ejercer el control desde el punto de vista de la función de auditoría en cada una de las comunas, siempre se va a cerrar con un seguimiento. Es decir, siempre recuerden que cuando nosotros hagamos una fiscalización y quede una observación que no ha sido superada, va a ir un equipo de fiscalización a verificar el cumplimiento de lo que se dijo que se iba a hacer. Y en el caso puntual del apoyo al cumplimiento es necesario suscribir un convenio y acá esta suscripción tiene que ser en coordinación con las contralorías regionales. Esta lámina para nosotros es bastante relevante de explicar porque son hitos de interés asociados a la fiscalización. Cuando nosotros planificamos, tenemos muchas fuentes de información, pero no todas. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces es que los equipos de planificación regionales y del nivel central, en este caso de las contralorías regionales metropolitanas, lo que tienen que hacer es recopilar antecedentes. ¿Qué hacen? Mandan oficios al alcalde o alcaldesa y piden información. Ejemplo, patentes. Piden las patentes comerciales en un periodo determinado, todas. Y a lo mejor eso, claro que radica en una unidad, por ejemplo, finanzas. Y a veces nuestros requerimientos son muy asociados al área financiera, pero no necesariamente está todo radicado ahí. La idea es que ustedes entiendan que en cada uno de los procesos nosotros podemos pedir información. Entonces, desde el punto de vista de planificación, antes de hacer cualquier cosa, puede existir un requerimiento de información a la autoridad respecto de una materia o una temática en particular. Después nosotros analizamos la información, planificamos la auditoría, como se lo expliqué, pero está en rojo la recopilación de antecedentes. La ejecución, nosotros cada vez que ya tenemos la línea definida, ejemplo, recién di el caso de la Municipalidad de Caldera, pero voy a irme a lo mejor a la Municipalidad de Talca, y vamos a decir que en la Municipalidad de Talca vamos a desarrollar una auditoría de permisos de circulación. Si vamos a desarrollar esa auditoría de permisos de circulación, lo primero que vamos a hacer es una constitución en terreno donde vamos a tener una reunión con la autoridad. Si no está la autoridad, el subrogante o el que él defina, o ella, y en ese contexto nosotros le vamos a decir qué vamos a hacer. Vamos a auditar los permisos de circulación del periodo X. A lo mejor periodo 2020, y nosotros le vamos a decir particularmente cuál es el alcance de nuestra revisión. Entonces acá podríamos decir que no hay sorpresa.
pero efectivamente, dependiendo de lo que nosotros vamos encontrando, podemos ampliar el espectro de revisión. Cuando terminamos la fiscalización, se emite un preinforme de observaciones. Este preinforme es reservado para nosotros y para la autoridad. Nosotros se lo remitimos a la autoridad. Estos preinformes también nosotros los remitimos a las direcciones de control, pero la idea es que cada uno de las personas que conozca el documento adopten todas las medidas de resguardo sobre el informe, pero también sobre parte de él. Porque a veces, dependiendo del área que estamos revisando, se le remite un informe al alcalde y el alcalde se lo manda a la unidad de origen. Ejemplo, estamos revisando patentes comerciales o patentes de alcoholes y lo que van a hacer, el alcalde lo va a dirigir a lo mejor al área de finanzas o a lo mejor al área de patentes y después va a pasar por el jurídico, pero va a definir la cadena de distribución que definió la autoridad edilicia. Todos los actores tienen que mantener la reserva de la documentación y de la información que está consignado en ese preinforme. Generalmente nosotros le damos un plazo, 10 días. ¿Se pueden ampliar los plazos? Sí, efectivamente se pueden ampliar los plazos, y en ese plazo responde la entidad entregando todos los antecedentes necesarios para subsanar la observación. Acá nosotros tampoco estamos pidiendo que se haga todo en el plazo de 10 días. Eso también es bastante interesante que quede claro. Nosotros, si decimos, no se han realizado las conciliaciones bancarias o no está esto, no es para que lo hagan en los 10 días, porque hay un hecho connotado, hay un hecho cierto, documentado de que no está. Lo importante es que ustedes, en ese plazo, si no lo pueden hacer, porque es de largo aliento, se comprometan a hacerlo en un periodo determinado para que después nosotros podamos seguirlo. Si es puntual, que lo desarrollen, pero si es de largo aliento, efectivamente que nosotros podamos tener las herramientas de saber que viene. Y posteriormente, nosotros emitimos un informe final. Y ese informe final es el que yo les planteaba, que es público y que se sube a nuestra página. Y están ahí todos los resultados de la auditoría. Cuando emitimos el informe final, en general, para las observaciones que tienen una debilidad de procedimiento, de proceso, les damos 60 días hábiles para que puedan adoptar estas medidas de corrección. Pero en otros casos, efectivamente, son de más largo aliento y ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Esta situación, porque estoy en el trabajo particular, en el trabajo X de lo cotidiano, pero este hecho es accesorio porque no se había desarrollado por mucho tiempo, yo vengo llegando y recién me doy cuenta de que hay muchas cosas que no se habían realizado, no las puedo hacer todas, y efectivamente es así. Lo que es importante acá es que se comprometan en un plazo razonable a desarrollar todas las acciones comprometidas, pero nosotros le damos 60 días, hay algunos que nos entregan un calendario con las actividades programadas para subsanar, y nosotros lo acogemos, y efectivamente lo que después nosotros hacemos es validar cada uno de los hitos comprometidos. ¿Ya? Ahora quiero ver los principales resultados de las fiscalizaciones municipales. Esta información, al fin de cuentas, nosotros la recogimos con el equipo desde los diversos informes de auditoría que están en el ámbito municipal y los separamos un poco en virtud de la debilidad prevista. Es decir, partimos con la asociada a recursos. Deficiencia asociada al manejo y entrega de recursos. Las más comunes, en este caso, inexistencia de conciliaciones, atraso en la confección y falta de supervisión. Cuando uno tiene a cargo fondos públicos, y en este caso una entidad tiene recursos en administración para su funcionamiento, para su función, para el desarrollo de su gestión, hay controles mínimos, y esos controles mínimos, uno de ellos, en el caso de las disponibilidades, son las conciliaciones bancarias. Entonces, la inexistencia de conciliaciones bancarias quiere decir que la herramienta básica de control financiero no existe. O a veces hay un atraso en su confección. La conciliación bancaria lo que hace es tomar la información contable que dice hay 10 millones de pesos, verificamos contra la información bancaria
que dice que hay 15 millones de pesos, obviamente podrían haber cheques que no están cobrados, que han sido girados por la entidad, y hay diferencias que son explicables. Pero hay algunas diferencias que se mantienen por mucho tiempo. Y esas diferencias, a veces los propios equipos no saben cómo aclararlas, porque vienen por mucho tiempo de arrastre, se vienen arrastrando esas debilidades, esas diferencias por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se atrasa la confección. La confección de la conciliación bancaria es mensual y hay que parear, es decir, tenemos que saber como administradores de estos recursos públicos si es que están bien los saldos de las cuentas, si efectivamente los fondos que tienen que existir en la cuenta corriente están disponibles. Y a veces no están así porque efectivamente no tenemos mucha claridad, porque la conciliación bancaria no se ha realizado mensualmente como debía y no se ha realizado por muchos años. O la falta de supervisión. Cada uno de los puntos de control, en este caso la conciliación bancaria, tiene que tener una supervisión distinta al que la realiza. Entonces, a veces no se da esa situación y a veces por práctica, la persona que contabiliza, a veces incluso paga, hace la conciliación bancaria y también no existe ninguna señal de supervisión sobre ese funcionamiento. Descuadratura entre conciliaciones bancarias y las cuentas de control de fondo, efectivamente, hay muchas veces que las municipalidades tienen en sus cajas de tesorería algunos registros particulares, pero no se condicen con la contabilidad. Es decir, yo tomo los registros de tesorería y dice que tienen 1.000 millones de pesos y voy a los registros contables y los registros contables dicen que hay 10.000. La verdad es que cuando uno los parea, no existe ninguna explicación de la descuadratura. Y como no se hacen las conciliaciones bancarias, efectivamente tenemos muy pocas herramientas para poder determinar cuáles son las diferencias. Saldos no aclarados sin respaldo en el manejo de cuentas corrientes, como recién les comentaba, estos fondos se mantienen con discrepancias por mucho tiempo y a veces son heredadas por funcionarios y funcionarias que asumen la función y cuando tratan de hacer los análisis empiezan a retroceder, se encuentran con debilidades técnicas a veces. Y ahí es donde nosotros les pedimos que, por favor, se acerquen o a las direcciones de control, a los jefes de finanzas. Los jefes de finanzas también pueden acercarse a la Contraloría. Acá nosotros tenemos la división de contabilidad y finanzas públicas que puede ayudar en esta operatoria. Nosotros como Contraloría, como división de auditoría, también los podemos apoyar. Efectivamente, lo que nosotros queremos es ir solucionando situaciones más que mantenerlas en el tiempo. Cuentas corrientes con fondos emposados, a veces se termina el programa, tienen administración de fondos X, se terminó el programa, la cuenta se perdió porque salió del paneo del control y efectivamente hay una cuenta que tiene unos fondos disponibles que a lo mejor no sabemos cómo cerrarla ni cómo utilizarla, y si efectivamente tengo que incorporarla al presupuesto y después a veces queda ahí un poquito en el limbo. Falta de pago de la deuda flotante en los plazos establecidos, efectivamente acá hay una programación. Todo parte porque cada uno de los presupuestos tiene que estar equilibrado, es decir, que tiene que existir ese equilibrio presupuestario, pero hay que recordar que cada uno de los presupuestos, por norma básica financiera, tiene que estar financiado. Es decir, que el presupuesto es una herramienta que nos permite planificar, pero siempre tiene que tener un financiamiento. Ejemplo, si yo digo en permiso de circulación voy a recibir 1.000 millones, nosotros tenemos que entender que tengo los recursos en una oportunidad de vida para hacerme cargo de todas las deudas comprometidas. Y a veces eso no pasa. Y efectivamente porque a veces los departamentos de finanzas no tienen una programación adecuada respecto de los gastos que se enfrentan. Y eso es bastante difícil de administrar, pero existen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones? Mejorar los controles para el manejo de los recursos. Esto es la conciliación. Por ejemplo, la conciliación bancaria tiene que ser mensual. Cuentas corrientes exclusivas según finalidad. A veces nos dicen, ¿cuántas cuentas corrientes tiene la municipalidad? 3. Hay algunas que son básicas, que generalmente tienen una cuenta separada para remuneraciones. Remuneraciones tiene una cuenta corriente independiente.
Entonces, todos los ingresos y salidas tienen un origen específico, remuneración. Pero si yo pregunto, los fondos en administración que llegaron por los programas que tiene que ejecutar la municipalidad, pero que no son de su presupuesto, que son de una entidad distinta, a veces están todos acumulados. Yo les digo, ¿cuánta plata le queda de cada uno de los fondos? Y empezamos a tener problemas para separar, porque están todos dentro de sacos. Hay algunas municipalidades que tienen 1, 2 o 3 cuentas, pero el problema es que agrupa muchos conceptos. Si uno pudiese tener cuentas independientes, en virtud de la finalidad, esto ayudaría mucho al orden administrativo y también de control. Mantener procesos de documentación y respaldo integral de uso y destino a los fondos. No quiere decir que nosotros seamos muy burocráticos cuando nosotros vamos a pedir una información. Lo que queremos ver, por ejemplo, en un pago, es que exista toda la documentación necesaria que justifique ese pago. Básico la factura, pero el problema es que si yo compré un notebook, nosotros lo que vamos a verificar es que se haya comprado, que esté de acuerdo a la normativa, desde el punto de vista legal, que existan las cadenas de autorización correspondientes para la compra de ese notebook. Un requerimiento, una autorización de compra. Y después nosotros lo que vamos a hacer es ir a verificar el notebook, dónde está, por qué está, y que no esté siendo usado en un fin distinto al público. Monitorear el pago de la deuda flotante dentro del plazo. Esto es vital. Miren, hay muchas municipalidades que efectivamente tienen algunas debilidades en el pago de sus deudas, y efectivamente en ese punto nosotros no nos metemos. Nosotros lo que tenemos una premisa básica, y la premisa básica es, si el presupuesto está equilibrado, si el presupuesto está financiado, lo único que yo podría tener es una debilidad estacionaria particular porque no me han llegado los fondos. Ejemplo, todavía nos falta que nos llegue el Fondo Común Municipal y en este rato yo tengo alguna dificultad. Pero después que lleguen los recursos que se supone que deberían llegar en virtud de los programas que tiene la municipalidad de caja, debería poder enfrentar perfectamente sus compromisos financieros. Si no pasa eso, quiere decir que yo tengo algún problema en la estimación del presupuesto o algo pasó en las herramientas de control o presupuestario o de los flujos de caja. Debilidad en el control financiero, contable y presupuestario. Lo que nosotros vemos, lo más común, es sobreestimación y o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Si efectivamente tengo un escenario presupuestado, nosotros dijimos, ustedes como municipalidad establecieron que efectivamente por permiso de circulación, por patentes, iba a ingresar una cantidad X de recursos y después en el desarrollo del año no llegaron esos recursos, lo necesario es hacer los ajustes presupuestarios. Claro, desde acá parece fácil, pero no es tan sencillo, porque efectivamente si yo, como los presupuestos son 100 pesos de ingreso, 100 pesos de gasto, efectivamente disminuir los ingresos afecta directamente la ejecución de gastos. Y el problema es que si yo le digo a lo mejor a la alcaldesa hay que disminuir las partidas de gasto, la pregunta es ¿dónde? Y ese dónde es que tienen que existir las autorizaciones respectivas a propuesta de los finanzas, las aprobaciones del consejo, y efectivamente tiene que existir ese control, y en ese control es vital que las direcciones de control municipal, a través de sus informes trimestrales, puedan entregar toda la información para ir ajustando adecuadamente y tomando las mejores decisiones de administración de recursos. Las modificaciones presupuestarias sin aprobación del Consejo, efectivamente nosotros encontramos diversas que al fin de cuentas se entiende que son como ajustes matemáticos, y estos no son ajustes matemáticos, son ajustes de autorización de límites máximos de gasto en virtud de los ingresos, pero siempre son límites. Incumplimiento al principio contable del devengo, ingresos y gastos no contabilizados. A veces tenemos las deudas y no están registradas. Muchas veces nos pasa que nosotros vamos a verificar y nos dicen que el endeudamiento es X y no es X, es X más 2. Es decir,
sale la contabilidad que debemos tantas facturas, pero hay muchas más que no han sido registradas. ¿Por qué? Porque el procedimiento es contabilizar al momento de pagar, pero eso implica que efectivamente no tengo en el radar, desde el punto de vista del presupuesto, y para el control del Consejo Municipal, todas las obligaciones necesarias que me podrían hacer, a lo mejor, incidir en un déficit futuro. En el caso de los ingresos, claro, puedo yo tener muchos ingresos por percibir en la cuenta de ingresos. ¿Cuánta plata me deben en esta municipalidad? 10.000 millones de pesos, porque la cuenta contable dice ingresos por percibir 10.000 millones de pesos. Pero esos 10.000 millones, a lo mejor, son de arrastre del año 80. Entonces, quiere decir que existen dentro de las cuentas, a lo mejor, aspectos como la prescripción, aspectos como efectivamente necesitamos realizar un castigo contable porque hay algunos montos que nunca vamos a recuperar. Y esa situación de realidad es la que tiene que tener el presupuesto. Entonces, desde el punto de vista contable, es necesario limpiar las cuentas para poder tener claridad de los recursos que vamos a percibir efectivamente, porque tienen que existir las condiciones necesarias de recuperabilidad, pero por el otro lado, efectivamente, ese hermano gemelo como herramienta de control, que es el presupuesto, tiene que tener un reflejo de lo que tiene la contabilidad. Entonces, limpiar las cuentas de ingresos son como las recomendaciones, desde el punto de vista de que efectivamente estén todos los derechos por percibir, que no tengan montos abultados y que en el presupuesto, efectivamente, como estimación de ingreso, en el presupuesto, efectivamente, nosotros entendamos que tenemos que hacer un estudio de lo que efectivamente ingresa. Hay algunos que toman el comportamiento de 3, 5 años para ver más o menos cómo viene la ejecución y siempre están pendientes de cómo se mueve. Pero si eso no se hace, efectivamente se puede generar un desequilibrio en el presupuesto y en la finanza. Falta de elaboración de análisis de cuenta, acá es particularmente cuando uno dice, en términos simples, debo tanto y no tengo efectivamente el detalle de a quién le debo, o si tengo que cobrar, no tengo el detalle a quién tengo que ejercer la acción de cobro. Y eso sí es muy importante, porque efectivamente para poder ejercer todas las acciones necesarias, tengo que tener clarito quién es la persona identificada, los montos y la antigüedad de la deuda en este caso. Déficit de caja y alto endeudamiento, considerando la estructura financiera de la entidad edilicia. Acá, cuando uno habla del déficit de caja, efectivamente es que no tengo los recursos necesarios para enfrentar mis obligaciones de corto plazo. Es decir, no tengo los recursos disponibles para poder enfrentar estas obligaciones. Cuando estas obligaciones están asociadas al personal, esto, claro que es más crítico, o a los pagos necesarios para el funcionamiento, como el alumbrado público, o las concesiones que a veces tenemos. Entonces, esto es bastante relevante que se mantenga un equilibrio. Si nosotros siguiéramos todos los instrumentos de control existentes en esta estructura de control que están dentro de las municipalidades, estos temas no deberían suceder, pero estamos hablando en lo óptimo, es decir, como en la fotografía que debería ser el deber ser. En el deber ser están todos los mecanismos de control implementados para que se vayan adoptando las medidas. Si el problema, efectivamente, lo que pasa en el último tiempo es que uno puede entender que hay estas debilidades estructurales, pero a veces las debilidades estructurales porque no se ejercen los controles. En el último tiempo han salido diversas noticias respecto de corporaciones, efectivamente, donde nosotros tenemos un ámbito ahí que efectivamente no tenemos a lo mejor todas las facultades que tenemos en el sector público o en el sector municipal, y está la figura de las corporaciones donde existen algunas limitaciones relacionadas de nuestra actuación, sin perjuicio de que nosotros efectivamente podemos revisar algunas cosas como el uso y destino de los recursos, la regularidad de sus operaciones, a lo mejor
efectivamente podemos hacer los juicios de cuenta, pero como podríamos decir que son de derecho privado, si tuviesen el aparataje administrativo, es decir, que se rigieran totalmente por el derecho administrativo, nosotros tendríamos muchas más herramientas de confrontar algo. Porque el confrontar contra el estándar, el control es revisar una actuación contra un estándar. El estándar es el que está asociado a la norma. Si estas municipalidades, estas corporaciones efectivamente tuviesen el aparataje administrativo, es decir, que sus compras estuviesen regidas por la ley de compra, nosotros podríamos chequear perfectamente esto. Uno puede entender también que en el caso de las corporaciones existen las herramientas de control. Claro, a lo mejor el director de control tiene que revisar las rendiciones y en esas rendiciones uno podría verificar la documentación. Claro, pero su alcance queda limitado específicamente por lo que yo le decía del estándar, porque si el estándar es la contratación, efectivamente los parámetros son menores y solamente va a chequear el contraste entre la documentación y ese contrato, y a lo mejor no va a poder incidir mucho en el alcance de la revisión. Ya, entonces, acá las recomendaciones son fortalecer la formulación presupuestaria. Acá la formulación presupuestaria no es solamente matemática, sino que tiene que tener todos los antecedentes necesarios para fundar cada uno de los montos. Es decir, si yo voy a decir que tengo ingresos por patente, ingresos por permiso de circulación, tengo que tener un respaldo de la estimación. No solamente estimar, no son 5.000 millones, sino que tener el porqué. Después, ajustarse a los procedimientos contables establecidos en los controles contables. Es necesaria que esta contabilidad esté bien realizada, que sea oportuna, que efectivamente alguien la esté monitoreando si las cuentas reflejan lo que deberían reflejar y tener un reflejo a través del presupuesto. Analizar la información de la Dirección de Administración y Finanzas y los informes trimestrales de la Dirección de Control con el objeto de adoptar las medidas. Vital, acá el control interno y la estructura establece diversos puntos de control. Los puntos de control principales, a través del Consejo, las direcciones de control municipal, y podríamos decir en esta cuarta línea la Contraloría, pero efectivamente, internamente, tienen que existir los procedimientos que permitan advertir las cosas. No que nos encontremos con la explosión de los coletazos de una situación, sino que en la medida que se vayan produciendo los problemas, que permita tener un control preventivo. Eso es lo que uno buscaría. Es bastante difícil por lo vertiginoso y multiplicidad de operaciones que existen en una municipalidad, pero lo que se busca es que las herramientas de control normativos, de procedimiento y control establecidos por la administración puedan tener esta complementariedad que les permitiera identificar las situaciones y efectuar a lo mejor los ajustes en la medida de lo posible. Hay casos en donde no se puede, efectivamente, porque son hechos consumados y a lo mejor tienen tal gravedad que hay que adoptar otras medidas. Incumplimientos asociados a ingresos. Bueno, los más comunes en esta materia son la ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos. Acá nosotros, como recién les contaba, vamos a revisar los ingresos por percibir. Les doy un tips. En la página de la Contraloría, la División de Contabilidad y Finanzas Públicas publicó información respecto de los ingresos por percibir de las municipalidades. Y ahí están todas las municipalidades con los montos establecidos. ¿Cuál es el punto acá? Que efectivamente existen cuentas de ingresos por percibir. Y uno podría entender que está súper bien porque tengo muchos recursos que van a ingresar. Pero como recién les contaba, son de antigua data y la acción de cobro es bastante limitada. Entonces, lo que hay que analizar efectivamente si todavía permanecen los derechos para poder efectuar las acciones de cobro. Entonces, en unos casos, no hay acciones de cobro porque no tienen un procedimiento de acción. Ejemplo, ¿cuántas veces cobro yo como finanzas? ¿Cuántas veces cobro antes de efectuar la cobranza judicial? ¿Cuántas veces cobro? Y hay algunos que dicen, no sé, yo hago una por teléfono, 2 por oficio, y si no me responden lo paso a los jurídicos. Y se lo pasan a la asesoría jurídica para que hagan las cobras. Y se llenan de cosas a lo mejor, para cubrir la responsabilidad. Si acá lo que hay que hacer
es tener un procedimiento normado que le permita tener una acción efectiva de cobranza y permanente. Entonces, efectivamente, la asesoría jurídica no va a resolver todos los problemas haciendo las acciones judiciales pertinentes, sino que necesitamos una acción administrativa que sea más efectiva para poder lograr eso. Deudores morosos, afecto a eventual prescripción, lo que recién comentaba, revisar, pero para eso, para revisar, tengo que saber quién es. Tengo que saber los montos y la antigüedad de las deudas. La falta de recuperación de los ingresos por percibir de años anteriores, efectivamente, hay algunos que por voluntad también de las autoridades edilicias no efectúan las acciones, y eso tenemos que, por eso es necesario normarlo, para saber cuál es la periodicidad, quiénes van a ser los que tienen que hacerlo, y efectivamente realizar las acciones. Castigos de deudores sin que contesten, sin que consten las acciones de cobranza. Acá uno puede castigar, sí, yo puedo castigar esas deudas, pero tiene que haber un procedimiento administrativo que diga que se efectuaran todas las acciones tendientes a la recuperación de los fondos. Hay algunos que me dicen, no, mira, habían 10.000 millones, yo no voy a recuperar 8.000, lo voy a dejar en 2.000. Pero no hay que llegar a hacer eso, porque fíjense que yo estoy dejando sin cobrar un monto, y a lo mejor está en una ordenanza. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tiene que existir la evidencia de que se realizó la acción de cobranza particular. Multas no cursadas por incumplimientos de contrato. Esto es vital. Nosotros lo que hacemos es que el pliego de condiciones de una contratación establece particularmente las sanciones y muchas veces nosotros vemos que no se han aplicado correctamente. Pueden ser diversas situaciones. Puede que haya fallado el punto de control, el inspector técnico, el que tenía que velar por el cumplimiento y no avisó a la instancia respectiva, pero también en otros casos nos hemos encontrado donde una jerarquía superior establece que no se tiene que cobrar. Y en ese caso nosotros tenemos que aplicar otros tipos de medidas e insistir y que en este caso las direcciones de finanzas o el que tiene el control sobre ese contrato efectúe las cobranzas en virtud de la multa. Recomendación: establecer procedimientos formales de cobranza y monitorear su cumplimiento, elaborar análisis de cuentas contables de deudores, o sea, a quién tengo que cobrarle, y efectuar los análisis y ajustes que correspondan. Si se efectuaran las acciones de cobranza, si están fuera del tiempo donde están válidos los derechos, efectivamente yo tengo que hacer un procedimiento de castigo, pero en virtud de lo que establece la norma. Potenciar la vigilancia permanente de las contrataciones efectuadas. Esto del potenciar la vigilancia permanente también suena fácil. Yo sé que las municipalidades tienen recursos escasos, a veces nosotros vemos que son múltiples las funciones que tienen cada uno de los roles, y en este caso nosotros le estamos diciendo, busquen alternativas de vigilar. Es decir, si nosotros hacemos transferencias, tenemos que verificar que se hayan hecho las rendiciones. En el caso de los contratos, efectivamente hay contratos de distinta magnitud. Los contratos principales tienen que tener una vigilancia permanente, generalmente existe, a través de instancias como los inspectores técnicos, los que velan porque efectivamente se entreguen los productos y servicios de acuerdo a lo que está convenido en los pliegos de condiciones, pero tienen que existir las alertas tempranas que nos permitan corregir alguna situación, porque después tenemos problemas asociados a, por ejemplo, obras paralizadas, debilidades porque las garantías se nos empiezan a vencer después de ejecutar las labores, y no podemos accionarlas porque efectivamente no existió nunca esa alerta que permitiera establecer la debilidad para poder corregir, y en este caso la corrección principalmente es la aplicación de la multa respectiva. Eficiencia en el proceso de rendición de cuentas. Las más comunes: fondos entregados a terceros ejecutados de forma improcedente, falencia en el control, revisión, aprobación o eventual rechazo de las rendiciones por parte de las entidades otorgantes de los recursos, ausencia de antecedentes y o registro de la entrega de beneficios a personas que no cumplían con los requisitos, entrega en forma duplicada a beneficiarios fallecidos, entre otros. Cuando uno habla del proceso de rendición de cuentas, usted, para los que no lo conocen o están más alejados a esa normativa, nosotros
tenemos la resolución 30, donde está establecido la rendición de cuentas, y en esa resolución se establecen la periodicidad, las características principales, pero acá lo importante son varias etapas. Primero, monitorear los fondos pendientes de rendición. Quiere decir que tiene que existir un control, primero contable, de la entrega de los recursos cuando se ejecuta la acción, se ejecuta esa acción, debería contabilizarse que alguien me debe la rendición de cuentas. No voy a entrar a los tecnicismos de cuál es la imputación, pero principalmente lo importante acá es que tiene que existir un control contable de que alguien me debe una rendición de cuentas, establecer los mecanismos de gestión de cobro de estas rendiciones, lo que recién conversábamos, no solamente la cobranza de recursos, sino que también establecer un procedimiento de por qué alguien no me ha rendido. Nosotros nos encontramos en la fiscalización y le decimos, ¿sabes qué? Los fondos entregados a X entidad no han sido rendidos, pero se han entregado nuevos recursos. Entonces uno dice, ¿cuál es el control que falló? Y el control que falló fue primero el control contable, porque en ninguna parte aparece que efectivamente necesitamos realizar una acción de cobranza de esta rendición. Le vamos a poner acción de cobranza de la rendición. Pero es importante saber en qué se ejecutaron estos recursos. Mire, cuando uno entrega estos montos, tienen una finalidad específica. Si yo los entrego y no me han rendido, yo no puedo velar por el cumplimiento para el cual fue entregado ese fondo. Y eso es lo importante de una rendición de cuentas. Que tenga la documentación sustentatoria que acredite que efectivamente se cumplió la finalidad para la cual fue entregado. Más que revisar documentación y que esté el documento, la factura, que tenga la aprobación respectiva, es una parte. Pero el fin es que se haya cumplido con ese objetivo para el cual fue entregado. Establecer las políticas sobre la entrega de fondos en cuanto a la finalidad del gasto, grupo objetivo y cómo deben rendir las cuentas. Es decir, un rayado de cancha bastante claro para que lo tenga internalizado el que va a ejecutar o el que va a administrar por un rato esos fondos en virtud de una finalidad particular. Implementar los mecanismos de distribución de los beneficios para evitar la entrega duplicada o a personas que no cumplan con los requisitos establecidos. Cuando son múltiples los requisitos, hay que buscar un mecanismo que les permita agilizar. Hay puntos de control dentro de las cadenas. Miren, acá uno tiene que velar porque se cumplan todos los requisitos normativos en virtud de una aplicación de los recursos. Pero hay algunos que son base. Ejemplo, si nosotros vamos a entregar un beneficio X, a una persona natural tiene que tener el informe social. Si nosotros vamos a entregar unos fondos, una subvención, tenemos que tener los acuerdos de consejo y tenemos que entregarlo en virtud de una finalidad prevista. Entonces, a lo menos nosotros tenemos que verificar que los aspectos básicos de control que afectan la finalidad y que afectan a la entidad a la cual yo se la estoy entregando, tienen que ser revisados por alguien. Ustedes me van a decir, ¿quién es ese alguien? La dirección de control, jurídica, finanzas. Va a depender, porque efectivamente, dependiendo de cada uno de los programas, la tuición técnica o el ejecutor técnico tiene un proceso. Ejemplo, si voy a entregar a lo mejor apoyo a una persona natural, va a tener la repercusión asociada a la asistencia social. Entonces, va a estar asociado a un DIDECO, pero la cadena de apoyo, efectivamente, en esos recursos es el que ejecuta el presupuesto y el que ejecuta la contabilidad. Falencias en los procesos de adquisición, estos son los más comunes. En general, nosotros vemos debilidad en la planificación de compra, adquisiciones no efectuadas en la plataforma, mercado público, contrataciones mayores de 500 UTM no autorizadas por el Consejo Municipal, falta de acreditación de las causales invocadas para justificar la contratación directa, existencia de vínculos personales o societarios entre la entidad contratante y el proveedor, vulneración de principios de no fragmentación de las adquisiciones. Cuando uno habla de las compras públicas, voy a hablar de la estructura. En general, las compras buscan cuando uno las planifica,
buscan, ojalá, encontrar la relación más ventajosa para una municipalidad. Pero eso implica que tiene que existir un proceso de planificación de compra. Cuando uno dice, no tiene un plan de compra, a nosotros nos ha pasado que observamos un plan de compra porque no se ha realizado en los últimos 3 años. Y los funcionarios me desarrollan un plan de compra para solucionar la observación de la Contraloría, es decir, hacen el plan de compra. Nunca existió, pero hacen los planes de compra hacia atrás para solucionar solamente la responsabilidad X. Nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que buscamos es que tengan en consideración en esta planificación de compra, ojalá, todas las actividades, hay muchas de ellas que se repiten en el tiempo y después nos aparece un trato directo para poder efectuar parte o el total de la actividad, en circunstancias que efectivamente es una actividad recurrente de la entidad. Entonces, claro, ¿existen las causales de la normativa? Sí. Entonces, pero la emergencia y el imprevisto y la urgencia no necesariamente tienen que ser solo invocadas, tienen que ser justificadas, con una justificación que permita esa invocación, no solamente hacer alusión de ello en los actos administrativos. Y la existencia de vínculos personales o societarios entre la entidad contratante y el proveedor, efectivamente nosotros encontramos diversas contrataciones donde a lo menos, voy a decir a lo menos porque no en todos los casos, yo creo que no quiero repetir la exposición o los antecedentes que expuso Camilo Mirosevich, el jefe de la edición jurídica, pero a veces no basta solamente con la abstención. Entonces, efectivamente nosotros hemos verificado que dentro de la cadena de proceso con autorizaciones, a veces habían personas que tenían estos vínculos que a lo menos le restaban imparcialidad respecto de la figura que estaban adquiriendo o la contratación respectiva. Y en la vulneración del principio de no fragmentación pasa por lo mismo, al fin de cuentas. Al no tener planificado el total de lo que tengo que adquirir, se empieza a tratar de fragmentar para entrar en alguno de los tramos que nos permitan ser más rígidos o menos rígidos respecto de la norma. Entonces, acá, si que existiese una planificación adecuada de las compras públicas, a lo mejor nos permitiría evitar muchas observaciones de las que nosotros encontramos. No solamente el efectuar el plan de compra, sino el porcentaje de tratos directos que nosotros advertimos es muy alto respecto del total de contratación. Eso implica, en términos globales, que no existe esa planificación necesaria para efectuar las compras. Recomendaciones, efectuar las contrataciones conforme a la normativa, fortalecimiento de los planes de compra, anteponer la licitación sobre el trato directo, controlar los procesos de adquisiciones que cumplan con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. Muchas veces no necesariamente por ejecutar el presupuesto hay que adquirir, ¿no? Lo que vemos nosotros también es que muchas de las compras, los bienes, a veces están sin uso. Necesitamos la administración, que efectivamente la persona que encarga esa adquisición o ese requiriente, es necesario que pueda darle el uso necesario en virtud del requisito. Acá las municipalidades no tienen recursos disponibles en todos lados como para poder darse el lujo de tener los computadores sin uso, las pizarras educativas sin uso, o a lo mejor una cosa necesaria para el funcionamiento sin la entrega correspondiente. Es necesario que existan los controles, primero por las entidades que piden la contratación, pero también por las entidades de administración que den las luces necesarias de que hay cosas que no se están ocupando. Gastos improcedentes sin respaldo, gastos que no se relacionen con las funciones propiamente municipales o no se ajustan a la normativa vigente. Bueno, tenemos muchos casos desde adquisiciones personales, adquisiciones muy fuera de la norma. Acá lo principal es saber y clarificar bien qué es lo que puedo hacer en el ámbito municipal y público, ver mucho el clasificador presupuestario, existen alternativas, sí, pero hay algunas cosas que son de base que no se pueden hacer. Falta de documentación de respaldo que acredite la prestación de los servicios. Muchas veces nos encontramos con lo que les dije en la falta de recepción incluso de la bodega. Vamos a verificar una compra de un bien y a veces nunca ingresó y está pagado. Y eso implica que tenemos que advertir que tengo un desembolso sin la debida documentación de respaldo.
Actividades asociadas a gastos de representación en los cuales no se acreditó la invitación o concurrencia de autoridades superiores del gobierno. Efectivamente, tenemos gastos de representación donde tenemos una boleta por un monto X con una firma atrás y efectivamente no sabemos de qué sucedió, y al fin de cuentas, como no sabemos qué sucedió, tratamos de llevarlo al clasificador presupuestario con los requisitos normativos y al fin de cuentas no. Entrega de recursos a beneficiarios que no cumplen con los requisitos, efectivamente, entregas directas, gastos por servicios de publicidad y difusión de actividades municipales y o la asignación de beneficios a la comunidad donde existe un uso reiterado del nombre y o imagen de la autoridad comunal en lugar de referirse a la entidad edilicia. Ustedes saben perfectamente que eso es bastante recurrente y es una observación permanente donde nosotros tratamos de decirles que lo eviten, pero efectivamente, dependiendo de la fecha, nos encontramos con tazones, calendarios y cosas donde efectivamente da cuenta de esto. Solamente para terminar, ya yo creo que estoy en los tiempos, contratación de honorarios para ejecutar las horas administrativas habituales que corresponden a tareas del quehacer propio de la entidad. Bueno, muchas de las municipalidades realizaron sus plantas municipales, entiendo perfectamente que están los límites, pero esos límites efectivamente no pueden seguir aumentando indiscriminadamente. Entiendo que hay muchas funciones que se encomiendan a las municipalidades, pero no necesariamente tenemos que buscar este tipo de contratación para poder cubrir una falencia desde el punto de vista del personal. Entiendo que pueda existir los fundamentos necesarios, pero no que esto se vuelva algo recurrente. Y hemos visto en diversas municipalidades los informes de auditoría, donde por 21044, que para el beneficio de la comunidad, o por el 2103, nosotros vemos que efectivamente tratan de cubrir estas falencias relacionadas con las dotaciones de personal. 21 de bienes de uso no ha habido, lo que decía, vamos a buscar el computador, no está, incumplimiento de contratos por parte de los proveedores. Nosotros tenemos que adoptar todas las herramientas por velar porque todas las condiciones contratadas en el pliego se cumplan. Y los principales encargados somos los puntos de control de ese contrato. Hay veces que efectivamente nos encomiendan la labor y no se efectúan las acciones respectivas. Falta de supervisión durante la entrega de beneficios relacionados con la pandemia. Efectivamente, en pandemia nosotros nos encontramos bastante falta de supervisión. Muchas veces no todo lo que se compró se entregó a la ciudadanía. Ustedes han advertido diversas noticias, informes que han salido en algunos lugares donde hemos encontrado que las adquisiciones en pandemia de bienes o apoyos han tenido debilidades y eso también implica una falta de supervisión dentro de la cadena de entrega. Entiendo que la pandemia también nos restringió mucho en el funcionamiento. Ha sido una época bastante difícil para operar, pero a lo menos tenemos que tener los puntos de control mínimos para garantizar de que se está ejecutando la acción como corresponde, de acuerdo a la normativa y que cumple con la finalidad prevista. Solamente para terminar, en el último tiempo a nosotros nos dicen como Contraloría que nosotros tenemos que auditarlo todo y a lo mejor efectivamente uno dice en las cadenas de control, cuando uno lo ve acá, uno piensa que nosotros somos la cuarta línea de control, recién lo expuse, somos la cuarta línea de control. Y nuestra línea de control no puede suplir la articulación de los controles internos previstos en la administración, tanto en las normas como en los procedimientos internos. Es decir, acá hay garantías de control interno y tienen que ser complementarios con el control externo que ejerce la Contraloría General. Pero lo principal es que las herramientas, en este caso municipales, direcciones de control, en el caso de las finanzas, los reportes que se tienen que remitir, en el caso de consejo, ver las autorizaciones correspondientes, realizar los ajustes periódicos, en el caso de las autoridades, definir los mecanismos de control necesarios para que esa administración de recursos tenga los procedimientos claros y que también tenga las herramientas de control, son vitales. Una cuarta línea de control externo como la nuestra, efectivamente busca cubrir situaciones, pero no podemos cubrir todas las operaciones, incluso tampoco las puede cubrir un director de control. Pero a lo mejor podemos evitarlo
si todos los elementos normativos y procedimentales se pueden conjugar de una manera. Solamente unos tips finales. Nosotros tenemos el portal en la en contraloría.cl, nosotros tenemos un portal municipal, ya se los dije, donde pueden ver los informes de auditoría, también están los semáforos para ver el estado de las contabilidades. Hay algunos análisis contables que les van a permitir a las finanzas y a las direcciones de control tener ojo respecto de algunas cosas. Para las transferencias de recursos, desde el punto de vista de entregar recursos a entidades tanto públicas como del sector privado, nosotros tenemos un sistema que se llama SISREC, que es de uso gratuito, que entrega la Contraloría, donde las municipalidades se pueden adherir para controlar en línea las rendiciones de cuenta, por ejemplo, y con la documentación electrónica o digital que les permita garantizar, verificar el monitoreo. Son herramientas que estamos entregando. En SISGEO tenemos un sistema también que es gratuito y que es obligatorio, donde los directores de obras tienen que incorporar la información de las obras que se están ejecutando y permitir a las municipalidades y a sus autoridades mostrar los avances en materia de infraestructura que tiene la comuna, porque hay veces que desde el punto de vista de la transparencia o de dar a conocer eso, esa inversión de recursos y esa entrega de beneficio a la comunidad a veces no es tan así, a veces por los carteles, pero en SISGEO uno puede entregar una herramienta georreferenciada donde la comunidad puede ver el avance de las obras y puede materializar cómo se está construyendo su comuna. Entonces, estos sistemas le apoyan a la gestión y en algunos casos, por ejemplo, son de carácter obligatorio y en algunos otros son voluntarios. Y el último es que nosotros tenemos una coordinación directa con las direcciones de control municipal a nivel nacional, una coordinación y comunicación a través de un portal que se llama Portal UCI, de la Unidad de Control Interno, y ese portal les permite tener información de la jurisprudencia administrativa relevante que está saliendo, hacer las consultas respectivas a través de los foros. Nosotros entregamos información de capacitaciones que les permite tener a las direcciones de control interno enteradas del quehacer cotidiano municipal en materia normativa y de capacitación para ellos. Y también el portal municipal, para que no se me olvide, de la división jurídica, para consulta de los jurídicos y también en general respecto de las temáticas. Eso, Jocelyn. Muchas gracias, Eduardo, muy completa, muy interesante tu exposición y muy ilustrativa, considerando que tenemos una alta renovación de alcaldes, de concejales y también de nuevos funcionarios, especialmente abogados. Y por lo mismo yo quería partir como esta pequeña ronda de preguntas consultándote cómo se pueden gestionar estos convenios de apoyo a la gestión. ¿Cómo lo hacen las municipalidades? Porque como te digo, hay muchas autoridades nuevas. Sí, Jocelyn, en el caso de los convenios de apoyo al cumplimiento, esta modalidad, como recién les dije, es para cualquier entidad. Nosotros efectuamos el control municipal y como Contraloría a través de las Contralorías regionales. Entonces hay un Contralor regional, acá cada alcalde o los consejos con el alcalde se juntan para ver si es que efectivamente necesitan un programa de apoyo al cumplimiento o a lo mejor puede ser una mesa de trabajo. Los programas de apoyo al cumplimiento pueden ser sobre temáticas bien generales, finanzas, abastecimiento, ingresos, y nosotros lo ayudamos en todo eso. Incluso entregamos algunos software gratuitos de apoyo incluso de sistemas de tramitación de documentos, de control de vehículos fiscales, pero ese podríamos decir que es el pack completo, y se pide al Contralor Regional por la autoridad edilicia respectiva, a través de un oficio, y dice, a mí me interesaría hacer un programa de apoyo al cumplimiento en este tema. Pero a lo mejor también puede ser una temática particular. ¿Sabes qué? Que nosotros tenemos problemas respecto de esta temática en contratación de personal. Y rotó toda la gente de personal y necesitamos una capacitación y que nos solucione el problema. Ahí no hacemos un gran convenio, y si no hacemos una mesa de trabajo en específico para solucionar esas dificultades. Se hacen las reuniones de trabajo y se pone el apoyo técnico de la Contraloría con los profesionales o con las personas que definan la municipalidad. Una gran ayuda.
a considerar. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros asistentes. Rescaté una del chat, ¿ah? La hicieron por otro lado, que habla de las auditorías a las corporaciones. Dependiente del control aleatorio, ¿cómo se pueden solicitar esas auditorías a las corporaciones y cuáles son eventualmente las sanciones y las herramientas que tienen ustedes como Contraloría? Ya. Bueno, en el último tiempo este es un tema que ha salido en forma recurrente. Entonces, bueno, nosotros como Contraloría podemos ver el uso y destino de los recursos, el cumplimiento de los fines, la regularidad de las operaciones, pero efectivamente, como recién lo trataba de comentar, no es que nosotros podamos tener las mismas atribuciones que tenemos en el sector público o en una municipalidad que no tenga esta corporación. Si ustedes se fijan, la corporación es una persona jurídica de derecho privado y efectivamente en esa forma uno puede entender que se evade un poco el aspecto administrativo o de este control administrativo respecto de su operación. Si uno se pone a pensar, efectivamente la mayor cantidad de recursos, estoy hablando de las corporaciones asociadas al 3063, de los servicios traspasados, educación y salud, efectivamente el que tiene corporación o no tiene corporación tiene más o menos control respecto de alguna situación. En el caso de nosotros, ¿podemos entrar a las corporaciones? Sí. En el último tiempo, y a lo mejor lo explicó Camilo Mirosevich en la exposición de la Contraloría en el ámbito de las corporaciones, efectivamente nosotros podemos hacer cosas. Podemos perseguir la responsabilidad civil, sí, de los administradores que tengan a cargo o administren recursos públicos. Pero efectivamente, en materias de personal tenemos algunas limitantes. En otras cosas, como se rigen por aspectos del Código Civil, nuestro estándar es distinto que el estándar que yo le podría aplicar a la municipalidad. Estoy pensando, por ejemplo, municipalidad X, que no tiene una corporación municipal, que otra que sí la tiene. Entonces, para nosotros, podríamos decir que es una cosa personal, pero esta es mi visión personal. No tiene mucho sentido que se administren o se cumpla una función pública con una figura que al fin de cuentas escapa a muchos de los controles administrativos, pero que hace una función similar que si tuviese o no tuviese la corporación. Entonces, en este caso, claro que tenemos limitantes. Hay algunas limitantes que efectivamente nos dificultan tener acceso a la información por sus procedimientos administrativos, pero sí tenemos bastantes facultades respecto de, a lo mejor, el uso y destino de los recursos o ver las deudas, porque efectivamente incluso hay algunos cambios normativos desde el incumplimiento de las obligaciones de las corporaciones con sus trabajadores. En el caso del alcalde, claro, como es presidente de la corporación, se entiende como es que es parte de su trabajo. Hemos tenido, podríamos decir, un cambio en el último tiempo respecto de lo que podemos hacer. Podemos hacer cosas, pero tenemos limitantes. Y esas limitantes principalmente son las operatorias y las formas que se conducen ciertas cosas. Okay. ¿Cómo se pueden pedir? ¿Se me olvidó eso? Efectivamente, depende de quién me la pida. Nosotros tenemos un portal a través de Contraloría. Si es un ciudadano, puede hacer una denuncia a la Contraloría con los antecedentes respectivos. Les digo que en lo último nosotros tuvimos un incremento exponencial. El año pasado nosotros tuvimos 40.000 denuncias, el año anterior habíamos tenido 20.000, se duplicaron. La verdad es que eso es muy bueno para nosotros porque nos ayuda a focalizar, pero también nos lleva un desafío porque son los recursos bastante limitados. Pero se puede hacer la presentación como ciudadano, pero también la autoridad podría pedir la revisión, efectivamente también se podría pedir. Los concejales en forma individual o como consejo municipal, sin intervención del alcalde o a través del alcalde. En este caso, podría ser ambas. Ok. Muy bien. Lo importante, y yo en esto quiero
quiero hacer un poco de hincapié porque efectivamente les di a conocer que nosotros tuvimos 40.000 denuncias el año pasado, en este caso vamos aproximadamente ya cerca de las 30.000. Entendemos que vamos a tener el mismo comportamiento. Lo importante es la denuncia responsable. Nosotros tenemos recursos limitados, ustedes saben que las necesidades de control son múltiples, lo ideal es que puedan entregarnos los fundamentos necesarios para focalizar bien. Hay veces que me llega una denuncia y la denuncia dice, en la municipalidad X se están robando la plata. La verdad es que yo no tengo cómo focalizar eso. Entonces, algo tienen que advertir de un riesgo para articular el control externo. Porque fíjense que también tenemos los abaratajes desde el punto de vista del control interno, en este caso de las direcciones de control municipal, que les permitirían resolver ciertas dudas. Estoy hablando principalmente, por ejemplo, de los consejos. Entonces, si es que hay una circunstancia particular que requiera la actuación de la Contraloría por parte de las autoridades, efectivamente lo pueden hacer con nosotros, pero ojalá con los fundamentos para focalizar adecuadamente temáticas, situaciones o cosas que nos permitan enfocar. Bien, vamos con las preguntas entonces del chat. Don Oscar Albornoz nos dice, nos pregunta dos cosas. Primero, ¿por qué razón las auditorías no las realiza control interno, dice, contra un plan anual que diseñe la propia Contraloría según las áreas críticas que ustedes observen y lo que pide el Consejo Municipal? Luego dice, ¿se hace seguimiento a los casos que investigan y que derivan al Ministerio Público? Honorarios objetados por la Contraloría por razones de delitos cometidos son recontratados, parece que dice, y nada se sabe de la gestión en la Fiscalía. Yeah. Bueno, miren, en el caso de los planes de auditoría, efectivamente para nosotros es tan importante el tema del control interno y el desarrollo de los mecanismos de control interno que las direcciones de control, en el último tiempo, nosotros hemos tratado de ejercer esta tuición técnica y colaboración permanente con las direcciones de control. Particularmente a veces tenemos distintas situaciones. A veces las direcciones de control tienen una persona y a veces tienen un equipo. Y tienen las dotaciones necesarias para efectuar no solamente los trimestrales, sino que también las auditorías. Y las otras recomendaciones tanto del alcalde como del consejo. Tenemos distintas realidades. Pero en esas realidades, efectivamente, lo que estamos tratando de hacer nosotros es complementar los esfuerzos. Primero con los planes de auditoría, como lo plantean. Pero acá, yo creo que nosotros hicimos un levantamiento y menos del 10% de las municipalidades del país tenía matrices de riesgos donde enfocar sus planes de auditoría. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en general es que nosotros estamos entregando distintas herramientas para que nosotros vamos construyendo esos mecanismos de control interno y que los planes primero de las direcciones de control tengan un enfoque de riesgo. Y nosotros también definimos riesgos, pero no necesariamente tienen que hacer lo mismo que nosotros. Se supone que tienen que abordar más áreas que les permitan ir dando una vuelta por todos los procesos internos de la municipalidad. Si podemos lograr eso yo creo que ayudaría muchísimo. El tema es que tenemos que tener claridad, que tenemos recursos limitados, necesidades o puntos de control que requieren análisis y tenemos que saber dónde enfocar. Y ahí yo creo que todos son actores, del alcalde, el consejo, las direcciones de control, y también los funcionarios y las direcciones particulares o las unidades, porque todos tienen o saben dónde las materias son más riesgosas. Nosotros podríamos decir desde acá, en virtud de las auditorías, estos son los aspectos más riesgosos y se han repetido en el tiempo. Y efectivamente nosotros podríamos decirle a los controles internos, y lo hemos hecho, y están levantando procedimientos críticos en virtud del requerimiento de la Contraloría. Pero podríamos dejar de ver algo que a lo mejor ustedes, estoy hablando de todos los actores, pueden saber dentro de la organización en el día a día que hay un punto de control que falla o hay una alerta de riesgo y que nosotros desde el punto de vista de nuestros sistemas no lo podemos ver porque no tenemos la información fuente que los permita determinar. Entonces, estamos tratando de avanzar en ese camino, pero efectivamente tenemos problemas de capacidad en dotaciones,
en experiencia, en conocimiento, tenemos distintas realidades. Lo que queremos es tratar de buscar una forma de complementar los esfuerzos. En relación con el seguimiento, bueno, nosotros hacemos seguimiento a nuestros productos. Nuestra auditoría de abastecimiento, las observaciones que se mantienen, siempre las vamos a seguir. Porque para nosotros se cierra el expediente con un seguimiento. O sea, lo que dijeron que iban a hacer, lo vamos a ir a verificar que se haga. Eso es un punto. Nosotros derivamos, en virtud de un eventual ilícito penal, al Ministerio Público. Y efectivamente es un organismo no asociado a la Contraloría, y en ese aspecto nosotros tenemos coordinaciones y cooperaciones, pero no al punto de ir validando el cumplimiento de la acción penal del Ministerio Público. La autonomía en particular. Sí. Don Rodrigo González Cabrera dice, trae como consecuencias administrativas un preinforme de inspección que es enmendado antes del informe final. La pregunta dice relación con el efecto que puedan tener efectuar correcciones ante una inspección y preinforme de la Contraloría. Las correcciones serán... yo clasifiqué las observaciones. Pusimos observaciones en virtud de la complejidad. Por ejemplo, si hay una falta de probidad en un hecho, y nosotros determinamos el hecho, probamos el hecho, y entregamos un preinforme de observaciones respecto de una falta de probidad, falta la respuesta de la entidad para poder concretarla, ¿cierto? Y efectivamente vamos a tener en cuenta todos los antecedentes necesarios para aquello. Desvirtuar ese hecho va a ser bastante difícil, podría atenuarse por ciertas circunstancias, pero el hecho en sí está probado. En el caso que me plantean como corrección, yo voy a entenderlo como que me están entregando un antecedente que permita subsanarlo. Ejemplo, no están hechas las conciliaciones bancarias y las hacen. En el preinforme dice no están y después las realizan. En el informe final lo que va a decir es que se subsana la observación de esa municipalidad, producto que en la respuesta al preinforme se entregaron todos los antecedentes que permiten acreditar que se realizaron las actuaciones. Y ahí no habría ningún inconveniente. Pero si la magnitud de las observaciones, porque acá hay dos cosas, uno es la responsabilidad administrativa y el otro es la corrección de la actuación del proceso. Si la magnitud de la observación es tal que efectivamente yo estoy pensando, voy a dar un ejemplo, hay alguien que efectivamente se apoderó de recursos en beneficio personal. Y a lo mejor tiene todas las acciones administrativa, civil y penal. Aunque restituya los fondos, puede que el hecho se mantenga. Entonces la responsabilidad administrativa no va a variar. El hecho particular sí, y la corrección se podría dar, pero podrían tener, las responsabilidades van por carriles distintos, y por eso nosotros decimos, para la municipalidad acciones correctivas, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de las acciones derivadas, ahí parten por el plano individual y va a ser caso a caso. ¿Ya? Algo similar, consulta un espectador anónimo, dice, ¿qué responsabilidad le asiste al director de control del municipio por no realizar seguimiento de los informes de Contraloría? En el caso de nosotros como Contraloría sacamos una instrucción. Y esto es una instrucción que está en el portal y está público también en las materias de auditoría de la Contraloría, en nuestro sitio, donde le asignamos un rol a la Dirección de Control respecto del seguimiento de las observaciones de Contraloría. Es decir, una parte de las observaciones que nosotros formulamos tienen que ser verificadas por las direcciones de control, y lo entendemos como parte de su rol. Si es que efectivamente esta debilidad se mantiene en el tiempo, nosotros hacemos un monitoreo aleatorio a todas las observaciones y verificamos el cumplimiento. Si es que eso pasara, quiere decir que está en falta respecto de su accionar en virtud de la encomendación que le entregó la Contraloría en el oficio, no recuerdo bien el número, pero está publicado en el... La magnitud de la falta va a ser la magnitud de la debilidad existente para una dirección de control en virtud de cada una tanto de
de las obligaciones normativas que están en el artículo 29 o las encomendaciones que nosotros le entreguemos en virtud de un oficio particular, como en este caso. Pedro Samarca, ¿qué pasó? No sé. En las auditorías informáticas, ¿tienen apoyo al cumplimiento? Asimismo, Contraloría tiene herramientas de apoyo a las áreas de informática, manuales, capacitación, etcétera, similares a las disponibles para contabilidad, adquisiciones, activos fijos, etcétera. En el ámbito de tecnologías de información, nosotros tenemos, el apoyo al cumplimiento podría estar en esa temática, sí, perfectamente. Y nosotros tenemos los profesionales, tanto acá en el nivel central como a través de las contralorías regionales, con los coordinadores informáticos de cada una de ellas, que les permitiría poder hacer un programa de apoyo al cumplimiento. Lo importante acá es que existan informes de auditoría que permitan evidenciar que hay una debilidad en materia informática y que les permita tener también las herramientas, porque lo mismo, no todas las municipalidades tienen los mismos recursos disponibles para enfrentar la materia informática. Hay algunos que tienen una persona, hay otros que tienen un equipo completo, un centro de informática, y hay otros que ni siquiera tienen a nadie dentro de y está externalizado a veces los servicios respecto de algunas situaciones. Entonces, hay que ver, y particularmente si es que tuvo, porque me da la impresión que por la forma de redacción, que tuvo una auditoría en materias de tecnologías de información. Si hay algo así y efectivamente requiere una orientación, habría que conversarlo con la Contraloría Regional perdón, respectiva, para ver si es que se requiere una mesa de trabajo, una orientación particular, y nosotros también podríamos entregar la información que nosotros tenemos para el cumplimiento base respecto de esas temáticas. ¿No? En eso no deberíamos tener ninguna dificultad, pero que se coordine con la unidad de control externo de la Contraloría Regional respectiva. Mira, ya. Maricel Martínez, bueno, no hace ninguna pregunta concreta, pero dice, en la administración anterior nos encontramos con muchos tratos directos que fueron fragmentados, un mismo producto, el mismo proveedor y compras con distintas fechas, todos como parte de campaña, es decir, entre febrero y abril, pero no hace ninguna pregunta. Oh, me están tocando el timbre, espérame un segundito. Ya, pero bueno, en ese caso es un poco lo que conversamos recién. Bueno, la fragmentación por sí es una vulneración, el trato directo sin justificación es otra vulneración, la recurrencia sobre los tratos directos sin fundamento o la fragmentación tiene aparejado, y ustedes lo pueden ver en la jurisprudencia, en la reiterada jurisprudencia de la Contraloría, que existe responsabilidad administrativa. Entonces, habría que analizar la situación. Nosotros a veces podemos verificar el incumplimiento sobre... Nosotros determinamos en la auditoría hechos, determinamos situaciones probadas con documentación. Pero a veces el control nuestro control está limitado por algunas cosas. A lo mejor a mí me gustaría tener acceso a las cuentas corrientes, y lo ha dicho el Contralor también, a las cuentas corrientes, no las personales, sino las cuentas corrientes directamente de las municipalidades, para poder nosotros pedir información al banco respecto de las cuentas que tienen fondos públicos, y no lo podemos hacer. Entonces, si yo encuentro una fragmentación, el hecho en sí es una irregularidad, pero la finalidad, para qué fue utilizado, para mí va a ser bastante difícil pesquisar, sin perjuicio de que uno podría entender por la fecha determinada que está asociado a algo, pero nosotros lo que tendríamos que ver son los incumplimientos normativos en virtud de la calificación que esté de acuerdo a la norma o los procedimientos internos. Acá hay unas preguntas bien largas, paciencia. Dice Ramón Chanqueo. En una municipalidad del norte del país se fiscalizó un gasto, y en un error de la funcionaria se informó que unos gastos de pavimentación participativos que habría imputado a Patentes Mineras. Por esta situación se le siguió un juicio de cuentas por encontrarse en esa época no autorizado.
Sin embargo, posteriormente se autorizó efectuar esos gastos de desarrollo de la comunidad con recursos de patente minera. Pero a la funcionaria se le aplicó la culpabilidad por esa situación, encontrándose ahora con denuncia y fallo de un tribunal que le ha aplicado una pena de devolución de esos fondos, a pesar de que el municipio retribuyó esos fondos. ¿Qué puede hacer ahora la funcionaria para no seguir como culpable de un delito o falta que la está sancionando tan drásticamente? O sea, más que una pregunta, es un tema. Sí, es que lo que pasa es que acá yo voy a decir lo que corresponde desde el punto de vista de la función de la Contraloría. La función de Contraloría es identificar un hecho que podría tener, o sea, que en este caso, por ejemplo, tiene una responsabilidad civil. Y lo que hacemos nosotros es el reparo, que da inicio al juicio de cuenta. Y ahí nosotros salimos de la etapa del proceso, porque es la demanda. A fin de cuentas, el tribunal es el que tiene que ponderar todos los fundamentos que entregó, en este caso, la persona afectada para poder fallar. Pero es una instancia que está totalmente ajena al ámbito de la Contraloría General, es un tribunal totalmente independiente. Entonces, en ese contexto, en la Contraloría, no, pero yo entiendo que en el tribunal, si es que existen las instancias todavía para poder entregar los antecedentes que puedan acreditar alguna situación como la que menciona, porque esto es como bien general, efectivamente están todos los recursos y todas las instancias, porque el procedimiento es bastante normado, que les permitirían ponderar al tribunal en primera y segunda instancia las situaciones determinadas. Eduardo, hay dos consultas más operativas. Carolina Poblete, Felipe Vargas pregunta si los funcionarios honorarios de una municipalidad pueden tener una cuenta de acceso al foro jurídico de la Contraloría. Y nos piden más abajo también, Cecilia Silva, si puedes repetir cómo se accede al programa de apoyo al cumplimiento. Ya, en el caso de las cuentas, miren, va a depender un poco, porque en el caso del foro jurídico, nosotros, por ejemplo, para el portal de control interno, que es restringido solamente para las direcciones de control y los funcionarios asociados a las labores, efectivamente nosotros pedimos los antecedentes que acrediten ser funcionarios. Porque puede que nos pase que estén en un 21044 de beneficios de la comunidad con un programa particular y estén desarrollando una labor que es inherente a la gestión y que no está asociado al programa, y nosotros lo verificamos. Eso es desde el punto de vista del control. Pero en el caso del portal jurídico, el portal jurídico entiendo que es abierto y pueden acceder a través de la página de la Contraloría para la inscripción. Y ahí uno puede linkearse para ver si es que lo pueden aceptar. Entiendo que el foro jurídico es más abierto que el portal nuestro asociado a las direcciones de control municipal. Entonces, la respuesta sería sí. Entiendo que Camilo también dejó los vínculos, Camilo Mirosevich, el jefe de la edición jurídica, dejó los vínculos como para que puedan acceder a ese, o pedir los accesos a ese sitio, así que los invito a entrar a la página de la Contraloría en el portal jurídico y también en el portal de auditoría. Sí, y aprovechar de pedirles que estas preguntas, que son más bien casos, también las hagan por esa vía, porque, mira, aquí encontré una muy atingente al tema del Consejo Municipal, así que la voy a leer, un poco larga, pero me parece importante. Dice, en una modificación presupuestaria a salud por X cantidad de dinero, se comenta acerca de un informe de Contraloría solamente por otro monto, no del total. Un concejal hace referencia y lee el artículo 55 de la ley orgánica, en donde la secretaria municipal y la jefa de salud indican que esto no es un informe, indican que es una observación y en otro momento lo llaman reporte. Y que por lo tanto no es exigencia entregarlo a consejo. ¿Cuántos tipos de oficios de Contraloría existen y cuáles debiesen ser recibidas por el Consejo Municipal? Ya. Y con eso cerramos. Ya, se me olvidó responder algo, sí, antes, Jocelyn. En el caso de los convenios de apoyo al cumplimiento, cuando existe un informe, existen informes de auditoría sobre
sobre materia reiterada, que se mantengan en el tiempo, donde ustedes como municipalidades vean que efectivamente no tenemos o no tienen las herramientas necesarias para superarla, se puede hacer un oficio a la Contraloría Regional respectiva. En este caso, en la metropolitana tenemos dos, con coberturas distintas, pero en la Contraloría Regional es una. Entonces, hacia el Contralor Regional diciendo que necesitan un programa de apoyo al cumplimiento, una mesa de trabajo sobre una temática particular, con un oficio que dé a conocer la intención, porque esto es voluntario y no es una imposición, el programa es el que quiere. También tengo que pasar el dato que efectivamente cuando se comprometen las municipalidades y no cumplen los programas de apoyo al cumplimiento, nosotros cerramos el programa porque tampoco lo podemos forzar si esto es voluntario, ¿ya? Entonces, ese es el canal y hacer el requerimiento. Y en el otro caso, en particular, por una modificación que se presenta un informe de auditoría, nosotros remitimos el informe final de auditoría al Consejo. Y eso es en todos los casos de auditorías, investigaciones especiales, seguimientos, inspecciones de obra pública. Nosotros remitimos la copia del informe final al Consejo Municipal a través del secretario municipal. Entonces, acá más que un reporte, nosotros como División de Auditoría y en Control Externo como Fiscalización, nosotros no emitimos reportes. No existen los reportes, nosotros no emitimos reportes. Lo que hacemos es auditar, fiscalizar. Entonces, investigaciones especiales, como les dije, inspecciones de obra pública, auditorías en general, nosotros remitimos el informe final al Consejo. Entonces, no debería existir problema porque nosotros mandamos el oficio al secretario municipal para que lo ponga a disposición del Consejo y uno entiende que eso está cubierto y también porque le mandamos el informe final a la Dirección de Control Municipal. Entonces, tenemos como doble control, en teoría. Si no llega a pasar todo eso así, efectivamente, también se podría preguntar a la Contraloría cuántos están disponibles y si alguien, así todo, quiere verificarlo más directamente, todos los informes publicados, recuerden que todos los informes publicados, georreferenciados por comuna, están en el portal municipal. En Contraloría, sección municipalidades, portal municipal, y ustedes buscan su comuna, pinchan informes de auditoría, y ahí están todos los informes de auditoría que están publicados en todas las temáticas particulares. Una última pregunta, Eduardo, de Paulo Domínguez, él es director de control de la comuna de Futaleufú. Dice, ¿qué metodología existe para regularizar los saldos de arrastre de hace 10 años que distorsionan los saldos de los estados financieros? Sí. Acá, la metodología es que no es una metodología, le voy a decir que es la operatoria. La operatoria es que cuando hay un saldo que está abultado o no tengo cómo analizar la composición, es decir, dice 10.000 millones y yo no sé de qué son los 10.000, porque vienen de mucho tiempo y efectivamente no tengo cómo asociarlo a algo, el procedimiento es el siguiente, que se tome la cuenta X, estoy pensando en cualquiera, y hay que acreditar la realización de la búsqueda que originó la imputación. Lo dije muy técnico, pero es como, ese monto está ahí por algo. Alguien lo puso y en alguna circunstancia. Cuando se cambió de sistema contable, cuando se generó la primera imputación, o el primer registro, tiene que ver que ha dado un rastro de la imputación. Y a lo menos es necesario chequear esa situación. Acá es distinto, y se lo voy a plantear al funcionario que hizo la consulta, se lo voy a plantear así. Hay algunos ajustes que están relacionados con movimientos de fondos. Y esos no son tan fáciles de regularizar. Ejemplo, un anticipo a tercero. Yo le entregué a Jocelyn 1 millón de pesos y después ustedes van a hacer un ajuste contable porque me van a decir que no saben por qué está el millón de pesos. No, nosotros le vamos a decir, retroceda hasta que encuentre el desembolso del millón de pesos
para chequear que efectivamente entregó ese fondo. Entonces, en este caso, puede ser antiguo, pero se tiene que acreditar que se realizaron todas las acciones de búsqueda del origen del registro que tiene. Entonces, y cuando se agoten, ahí se toma la decisión, porque es muy importante en virtud de que es el origen del registro. ¿A qué me refiero? Si es un anticipo de tercero, que yo le pasé 1 millón de pesos a Jocelyn para una finalidad específica, ella me tiene que rendir el gasto. Y en virtud del gasto, yo tengo que hacer la imputación a qué tipo de gasto es. Ese registro a qué tipo de gasto es. Si hay un origen tan antiguo, yo no voy a saber contra qué ajustarlo. El colega me va a decir directamente contra patrimonio, que es una cosa muy técnica, pero me podría decir directamente contra patrimonio o ajuste de años anteriores. Pero no es tan así, porque si está relacionado con fondos, podría afectar presupuestariamente en el periodo que está corriendo. Es muy particular la consulta, pero traté de hacerlo en términos bastante simples, pero lo que pasa es que depende del origen, si va afecto a presupuesto o no va afecto a presupuesto, si tiene disponibilidad de fondos o no tiene disponibilidad de fondos, o si está relacionado con un bien o no con un bien. Entonces, no le puedo dar una solución lineal, lo que sí le puedo decir es que tiene que buscar el origen del registro, aunque sea antiguo. Eduardo, y además acota, se nos quemó el municipio el 2020 y no quedó ningún papel. Ya, ahí, bueno, si le aplicamos la normativa, dice que tiene que tratar de reconstituir la información. Hay algunos, bueno, el que me hizo la pregunta de las tecnologías de información también va a entender que deberíamos haber tenido los soportes respectivos en unidades independientes que nos permitieron respaldar la información, a lo menos para poder reconstituir la escena. Pero es muy particular el caso, a lo mejor lo principal sería que se acercara a la Contraloría Regional de la comuna para poder ver las implicancias particulares, porque efectivamente el no tener registro y no tener construcción de los registros, claro que le afecta a la toma de decisiones y la verdad es que podrían cometer algunos problemas si es que no lo clarifican. Eduardo, ya estando pasados de la hora, pero bueno, gratamente, porque aprovechamos de resolver harta duda y aprender bastante, agradecer tu presentación, como digo, muy completa, muy ilustrativa. Va a quedar en YouTube para efectos de transparencia del canal de la Asociación Chilena de Municipalidades. Agradecer también a la Contraloría que nos ha permitido contar con excelentes profesionales, la semana pasada con don Camilo Mirosevich, esta semana contigo, y esperamos seguir teniendo actividades de estas capacitatorias para seguir aprendiendo de esta manera. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. manda la presentación. Por supuesto, la voy a disponibilizar. Muchas gracias a Jocelyn. Reitero los agradecimientos también a la asociación y también vamos a estar totalmente disponibles en particular y como división de auditoría para lo que ustedes requieran. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Recordar a todos que, bueno, el curso originalmente terminaba hoy, pero tuvimos un percance con el profesor Luis Cordero, por lo que el curso termina la próxima semana con la exposición de él con jurisprudencia relevante. Que tengan unas buenas tardes todos y será hasta la próxima semana. Gracias, Eduardo. Chao, chao.